Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Mientras el exdirector de Invest Honduras, Marco Bográn, clamaba inocencia al comparecer en la Agencia Técnica de Investigación Criminal por presunto fraude en la compra de emergencia de hospitales móviles a Turquía para enfrentar la emergencia del nuevo coronavirus, en los atestados Centro de Asistencia de la capital, 31 hondureños expiraban en 24 horas ante el poder mortífero del patógeno viral. En 121 días de pandemia, Guatemala es el primer país de la región que supera 1,000 muertes por COVID-19 y más de 25,000 contagios. El Salvador supera 8,000 casos positivos y 229 fallecidos. Honduras más de 24,000 infectados y 656 muertes este martes, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Sin embargo, el sistema de hospitales públicos y privados del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por estas naciones, está colapsado y enfrenta fuertes carencias de acceso a sistemas de oxígeno para el caso que disminuyan la mortandad del mal viral en la región. Los centros asistenciales de la capital hondureña el martes amanecieron con 31 muertos en salas de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Hospital Escuela, Hospital General San Felipe y en el Seguro Social del barrio La Granja, incluido un nuevo récord de 18 decesos por el virus en 24 horas en el Hospital Escuela, donde los enfermeros se protegen en carpas, centros de triaje y nuevas salas habilitadas en el nosocomio más grande del Distrito Central. En las redes sociales también circulan videos que muestran condiciones deplorables de atención en el Hospital del Sur en Choluteca, enormes filas para pruebas rápidas o PCR en el Seguro Social, pacientes en el Infop, la Universidad Católica de Honduras y en la colonia Mayangle, incluso un ciudadano que expiró en una acera en el céntrico barrio Abajo con su pareja e hija al lado. Además, los reclamos de reparación de equipos, presupuesto para compra de oxígeno, elementos de bioseguridad personal, más trabajadores ante el retiro de una parte del personal afectado por el COVID-19, la edad o sospecha de contagio y el alquiler de hoteles como triajes en un plantón del Sindicato de Enfermeros y Enfermeras del San Felipe. El departamento de Cortés continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país con 336 muertos y 10.603 infectados al lunes anterior. Las próximas semanas son cruciales debido a que el país espera un repunte de decesos, como indican gráficas epidemiológicas de la Secretaría de Salud. No son nada agradables, dijo la jefe de Vigilancia de la Salud, Carla Pavón. Pidió cerrar la economía por 2 semanas para detener el número de contagios fallecidos y que el mal siga su avance mortífero. La epidemióloga exhortó a todos los sectores sociales y económicos a prepararse hoy. La mortalidad va hacia el ascenso, por lo que no se trata de cerrar por cerrar, es tener un plan de acción, destacó. En el territorio nacional existen al menos unos 100,000 casos asintomáticos, señaló el exdecano de Medicina, Marco Tulio Medina, en una perspectiva de lo que podría pasar en semanas subsiguientes en el país. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy ya es 8 de julio. Si me colocas, Eddie, por favor, los resultados oficiales que tiene el gobierno hasta hoy. Ahí los tenemos en Francisco Morazán. Hay 388. Hay 151 en Cortés. Esto es en las últimas horas. 88 en Atlántida, Lloro 81, Comayagüe, Santa Bárbara, Copanos, Colón y Valle 1. Hay 763 nuevos casos. Ese fue el reporte de anoche. Nuevos fallecidos 21, nuevos recuperados 52. Los datos totales: 25.428 son los casos totales en el país, oficiales, repito, del gobierno. Total fallecidos 677 y 2.637 recuperados. Ya se acerca la cantidad que la señora Paló, la doctora exministra de Salud, dijo que más de 30.000 hondureños serían infectados por el COVID. Hoy tengo dos
destacados médicos hondureños para que participen y dialoguemos de esta pandemia que está afectando tanto a Honduras. Voy a saludar al jefe de la unidad de UCI del Hospital San Felipe, el doctor Manuel Gamero. Doctor, buenos días. Buenos días. Le agradezco. Mucho gusto, licenciado Valladares. En primer lugar, le agradezco la invitación al programa. Nosotros fungimos como jefe del Departamento de Epidemiología del Hospital San Felipe, subdirector de gestión del hospital, y soy médico saludista. Parte de nuestra formación también es el área de epidemiología. Estamos pues trabajando extensamente e intensamente en el control de la epidemia de COVID-19 pues desde el punto de vista hospitalario. Sí, gracias, doctor. El doctor Omer Mejía, jefe de unidad de virología de CESAL. Doctor Omer. Muy buenos días, mucho gusto, licenciado Valladares, el doctor Gamero, y bueno, como médico epidemiólogo, coordinador nacional de la vigilancia epidemiológica de COVID y otros virus respiratorios, pues vamos a estar compartiendo en esta mañana con el pueblo hondureño y poder pues informar y cuáles son las acciones o estrategias que tenemos desde el punto de vista epidemiológico para poder descongestionar lo que son los hospitales de nuestro país. Sí, suman y siguen los muertos desgraciadamente. Acabo de dar los datos, es una cantidad bastante alta. ¿Qué piensa? ¿Hacia dónde va la pandemia? ¿Qué medidas deben tomarse? E insisto, alguien me decía, en este momento es mejor vivir en el interior del país que en Cortés y Francisco Morazán, que son los departamentos más afectados. ¿Hacia dónde va la pandemia? ¿En qué momento estamos? Hay temor del colapso de los hospitales públicos y privados, y los privados exageradamente caros. Insisto que las autoridades del gobierno deben dialogar con los dueños de los hospitales privados para que lleguen a acuerdos. Nadie pone un negocio para perder, pero tampoco creo que cobrar 300.000 por ingresar a un hospital privado o al menos 100.000 lempiras porque esté afectado por COVID es una exageración. Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo con todo este problema. Epidemiólogamente, doctor Gamero, ¿qué piensa del desarrollo hasta hoy y qué viene? Bueno, se ha hecho un análisis, creo que se ha hecho un trabajo bastante intenso. Digo yo, la Secretaría de Salud pues ha hecho esfuerzos desde el punto de vista de acciones de logística y de trabajo epidemiológico con los pocos recursos que el Estado tiene. Nosotros hemos hecho también ese esfuerzo y lo más importante en este aspecto es que sí hay cosas que eran de esperarse. La primera parte que vemos nosotros es que el aumento de casos está relacionado también a la búsqueda o al diagnóstico también que se puede encontrar de algunos casos en el tema de lo que es la realización de pruebas de tamizaje y pruebas que tienen que ver con el PCR para COVID que se estaba haciendo por parte de la Secretaría. Ha habido problemas de logística que se han ido poco a poco subsanando. Ha sido una situación bastante complicada, pero en base al número de pruebas que se realizan, lógicamente el aumento de casos va ligado a ese número de pruebas, cosa que, a menos yo sé que se ha considerado dentro del punto de vista de los compañeros epidemiólogos de toda la Secretaría, que se tiene que mejorar un poco el tema de búsqueda activa de casos. Es cierto que hay se está trabajando con equipos de respuesta rápida en las regiones principales del país, pero lo importante sería más bien encontrar por medio de pruebas, por lo menos algún tipo de screening rápido, poder ubicar una cantidad específica de casos dependiendo de las localidades para poder hacer otro tipo de acciones comunitarias que pudiesen mejorar un poco más el abordaje de la pandemia. Sí, doctor Omer, usted que maneja y que está al frente de la unidad de virología, ¿cómo analiza todo esto? Y además la situación de hospitales y centros de salud público, ¿cómo están? Sí, con respecto a la situación epidemiológica, nosotros desde la unidad de vigilancia de la salud con la doctora Carla Pavón, que es la jefa de la unidad y que estamos coordinando y viendo la situación desde el punto de vista también del laboratorio de virología. La situación de COVID-19 en este momento va a una tendencia creciente.
el número de casos va a ir aumentando, el número de muertes también va a ir aumentando, y es importante buscar estrategias, y dentro de esas estrategias, pues el doctor Gamero mencionaba ahí los equipos de respuesta rápida. Hay que hacer una redirección y un planteamiento con respecto a las acciones que se deben de realizar. Por ejemplo, las brigadas médicas deben de ser coordinadas desde las zonas de triaje para que ahí se puedan identificar aquellos barrios o colonias donde se tiene que ir, porque hay barrios o colonias que tienen más casos que otros. Entonces se tiene que identificar desde las zonas de triaje. Luego en esas zonas de triaje, por eso se llaman zonas de triaje, porque ahí permite ver que si una persona está complicada, tiene que ser referida a lo que es a un hospital, y personas que se pueden estabilizar ahí en esas zonas de triaje se pueden mantener, y luego con las recomendaciones médicas a lo que es a su casa con el tratamiento maíz. La otra cuestión que se debe de hacer también, lo que está ocurriendo en otros departamentos, que también es digno de imitarlo. Por ejemplo, estábamos viendo lo que es tener de manera conjunta con la sociedad civil, alcaldes, políticos, y con la Secretaría de Salud, lo que está haciendo como otros municipios, el municipio del Puerto de San Lorenzo en el departamento de Valle, que han habilitado el gimnasio de un colegio, de un instituto, y lo han acondicionado con todas las medidas necesarias para poder atender en estas salas de triaje o estabilizadoras, y de esta manera evitar la saturación de los hospitales. El Laboratorio Nacional de Virología está trabajando al máximo. O sea, la capacidad instalada que tiene el país en este momento, tanto de equipo como de recursos humanos, están dando más del 100%. Se trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los 7 días de la semana se está procesando muestras. Sin embargo, la capacidad, como en toda pandemia, hasta países de primer nivel, se ven rebasados. Y en este momento, pues, nosotros ya hemos visto que ha quedado descubierto la situación de salud a nivel nacional, que no es nada nuevo, que pues, no se ha invertido a lo largo de todos estos años en equipamiento, y es lo que estamos haciendo, haciendo gestiones para poder obtener más equipos. Se ha destinado equipo para lo que es San Pedro Sula, otra máquina más, otra en Tegucigalpa, y el doctor Gamero puede dar fe también que se ha instalado desde hace más de una semana un equipo de Pocket que permite procesar 8 muestras cada 2 horas, y el tener estos resultados de estos pacientes hospitalizados, por ejemplo el Hospital San Felipe, permite poder manejar a los pacientes, y una vez estabilizados, poderlos enviar a su casa con las recomendaciones y poder tener cupos disponibles para otros pacientes que estén más complicados. Lo mismo, hay un equipo de Pocket en el Hospital Escuela, igual que en el Hospital San Felipe, y muy pronto se van a estar instalando también uno en Roatán, porque es muy importante que en Roatán también tengamos uno. Se están adquiriendo más equipos, pero con lo que se tiene en este momento, estamos procesando, hay días que procesamos entre 700 muestras, a veces rebasamos las 1000, llegamos hasta 1600, 1500 muestras, pero sí se tiene que hacer una responsabilidad. Ya usted mencionaba algo, la gente se quiere ir a vivir al interior del país, pero también al interior del país está esta situación del COVID. Entonces los alcaldes se están organizando con todas las fuerzas vivas de su municipio para poder establecer ahí los centros de triaje y que permitan poder manejar pacientes. De hecho, nosotros ya estamos coordinando con el primer nivel. Y atención, que el primer nivel son el personal o trabajadores de la salud que están en los centros de salud para ser capacitados y que se haga una reapertura total de todos los establecimientos de salud, porque los establecimientos de salud del primer nivel no están todos sus empleados debido a la condición que el SINAGER mencionó de que no tenía que ver más de un 20% de la población, pero hemos analizado junto con la doctora Pavón y el equipo de la Unidad de Vigilancia de la Salud que es necesario habilitar todos los establecimientos de salud del primer nivel, capacitar todo el personal médico
para poder ahí identificar a aquellos pacientes que ameritan proporcionarles el tratamiento maíz, disminuir carga viral, evitar complicaciones, y así podemos tener descongestionados los hospitales de los diferentes departamentos del país. Por ejemplo, en Tegucigalpa podemos habilitar el gimnasio del Instituto Central Vicente Cáceres, podemos habilitar el gimnasio del Instituto que se encuentra en la Kennedy, Técnico Honduras, podemos habilitar también el del asilo. Hay varios lugares que podemos habilitar. Ya nosotros hemos visto ejemplos como el que acabamos de mencionar en el puerto de San Lorenzo, en el departamento Valle, que en el gimnasio se reunieron varios médicos de ese municipio junto con los de Nacaome, y Saavedra, el alcalde de ahí, y otros actores de la sociedad empezaron a habilitar con camillas, con todo lo necesario, oxígeno, y se espera que arranque. Entonces, cada alcalde debe de buscar también, junto con las fuerzas vivas, poder realizar este tipo de estrategias, porque si no, van a tener un colapso total todos los hospitales del país. Y algo muy importante, la salud es una responsabilidad de cada persona también, no solamente de la Secretaría de Salud, sino que los ciudadanos debemos de tener una conciencia, una responsabilidad y disciplina en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, licenciado Valladares. Esa presentación que nos ha enviado, doctor, si nos la explica bien, por favor. Sí, por ejemplo, estábamos compartiendo lo que llevamos hasta este momento epidemiológicamente. Tenemos 62.600 muestras que se han procesado hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer se han procesado 62.600 muestras y hemos tenido, pues, lo que tenemos contabilizado de 25.425 casos positivos por COVID-19. Representa aproximadamente un 40% de positividad, y de esos 25.425 de casos confirmados por COVID-19 a nivel nacional, se han recuperado 2.637 personas, en la cual ya el virus ya no está presente en el organismo del individuo. Y también es importante señalar lo que usted hablaba, las defunciones. Las defunciones van a seguir aumentando. Vamos a ver más adelante unas estimaciones que hemos hecho a través de la unidad de vigilancia. Tenemos 677 personas que han fallecido, y esto nos lleva a una tasa de letalidad de 2.6. Aunque la tasa de letalidad vaya bajando, la mortalidad va subiendo, porque la tasa de letalidad se calcula, pues, entre más alto esté su número de muestras procesadas, se detecten más casos positivos, la letalidad va a ir bajando, pero la mortalidad ya en números enteros, que es lo más importante, esto va en ascenso. Si ya podemos ver la distribución por departamento, los departamentos, hay 8 departamentos que tienen el mayor número de casos en este momento. Tenemos el de Francisco Cortés, que es el primer lugar, el departamento de Cortés, luego Francisco Morazán, luego tenemos el departamento de Atlántida, que es el que ocupa lo que es, pues, el cuarto lugar, Lloro, que está en tercer lugar. Tenemos el departamento de lo que es Santa Bárbara, Choluteca, Valle, y el departamento de Colón. O sea, hay departamentos que son 8 departamentos que ahorita hay que prestarle importancia, y de eso, pues, usted ve ahí los que están en una zona de color rojo, que son los departamentos que están en una situación de alarma: Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Lloro y Choluteca. Y a eso, lo que ya le mencionaba anteriormente, el licenciado Valladares, Santa Bárbara, Valle, Mayagua, Colón y El Paraíso, que según el número de casos se vayan detectando, vamos a ir viendo que estos departamentos van a ir llegando a una situación de alarma. En cuanto a la distribución de los casos de COVID-19, no hay una diferencia en el sexo. Repitamos, regresa al mapa, Eddie, por favor. Regresa al mapa para lo que acaba de decir el doctor Omer Mejía, y luego vamos a tener la opinión de qué piensa el doctor Manuel Gamero sobre todo esto. Aquí está el mapa. El doctor Omer Mejía, pongan atención, es claro, él es el jefe de unidad de virologías de CESAL, y está diciendo que van a haber más muertos y más infectados en Honduras producto de esta pandemia. Entonces, Cortés, Atlántida, Lloro, Francisco Morazán y Choluteca son los
más alarmantes casos por departamento, pero Santa Bárbara, Comayagua, Valle, El Paraíso y Colón van a incrementar. Doctor Mejía. Sí, estamos viendo que la situación de lo que es de Santa Bárbara, el día de ayer estábamos viendo una detección aún mayor de casos, el departamento de Valle también, que se acerca a la situación que estaba ocurriendo en Choluteca, que ya la capacidad de hospitalizar pacientes ya sobrepasó, y así vamos a estar viendo en Colón también que sucede lo mismo. Entonces, por eso es importante que desde este momento no esperar que estos departamentos que están en amarillo pasen a rojo y los que están en verde pasen en amarillo. Debemos ya de empezar en todos los municipios, así como cuando iniciamos, que todos los municipios tenían aquellas medidas de desinfección, que cuando usted iba a entrar, por ejemplo, a Ciguatepeque, que miraba que estaba una máquina que desinfectaba los vehículos, luego cuando pasaba el peaje y entraba a la ciudad, así como otros municipios, le registran su temperatura para ver si está con fiebre, le preguntan de a dónde viene, para dónde va. Debemos de seguir con esas medidas. De alguna manera tienen un impacto para reducir el número de casos, y al nivel local dentro del departamento, la alcaldía debe de emitir una ordenanza que toda persona que ande en la calle debe de usar su mascarilla, obligatoriamente usar su mascarilla, mantener el distanciamiento de 2 metros, salir solamente con el número de identidad. Estábamos escuchando hoy por la mañana en su canal de que ya las autoridades de seguridad, cuando ya hay vehículos que están circulando, les piden su identidad, y si no corresponde al último dígito o no tiene un salvoconducto, están tomando medidas, están haciendo más enérgicos en la capital del país. Por eso es muy importante tomar estas medidas para el beneficio y salud de la población. Solamente aclararles algo. Yo soy el coordinador nacional de la vigilancia epidemiológica de COVID y de otros virus respiratorios por parte de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud. Entonces, esta situación en Valladares nos viene a poner de que tenemos que seguir y no bajar esfuerzos, porque hemos observado que la población piensa que como ya esta semana terminan los 14 días, vamos a tener un libertinaje. Vimos antes de que se tomara esta decisión, de que un viernes la gente pensaba que esta pandemia había terminado, usted veía un tráfico como un día normal en la capital, y esas situaciones no pueden ocurrir. Si nosotros vamos a actuar de manera irresponsable, vamos a seguir con esta situación, y es muy importante reactivar la economía del país. Sé que la salud es muy importante, pero también un país donde la economía está muerta, también vienen repercusiones muy grandes. Nosotros tenemos que imitar situaciones buenas, nosotros los hondureños tenemos capacidad, vemos lo que sucede en Costa Rica, ellos no cerraron su economía, siguieron con un montón de actividades, el fútbol sin público, pero obviamente el nivel de educación, la responsabilidad, ser más organizados, es lo que lleva la diferencia con el resto de un país a otro. Por parte de la Secretaría de Salud, la ministra Alba Consuelo Flores, estamos haciendo gestiones con los cooperantes, países aliados. El BIC hace poco pues aportó una cantidad considerable de reactivos para poder procesar por PCR, así como Taiwán, China también ha colaborado. También los equipos de POCI por parte de países aliados que se les ha dado al Hospital San Felipe, al Hospital Escuela, y así estamos buscando apoyo, porque sabemos que es muy importante en este momento con la pandemia, pero la responsabilidad es suya, es mía, es del doctor Gamero y de todo el ciudadano con respecto al uso y aplicación de las medidas de bioseguridad. Doctor Gamero, su análisis de esto que está hablando el doctor Omer Mejía, para orientar a la población y con sus conocimientos, pues, que la gente tenga clara la situación. Más muertos, más infectados vienen en Honduras, y esos departamentos que tienen menos, está anunciando el doctor Mejía que si no se toman las medidas necesarias de prevención, también serán fuertemente afectados. Doctor Gamero. Sí, es muy importante. Hemos visto las cifras, son las cifras oficiales de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la Secretaría. Lo más importante en esta situación más bien es el hecho de que sí, como bien lo dijo Homer,
hay que tomar más que todo la seriedad en la aplicación de medidas. El tema es la inobservancia de mucha gente, de no seguir estas medidas, porque en un momento determinado la gente creo que piensan o siguen pensando mucho que el tema de COVID es algo que no es una realidad. Hay personas que todavía viven en negación y estamos viendo las consecuencias, donde vemos inclusive que ya hay algunas personas que llegan a tal grado de problemas de salud que no acuden a los servicios de salud en tiempo y forma, y es donde nosotros estamos teniendo ya pacientes con altamente complicados y que normalmente llegan a los hospitales solo a fallecer. Entonces la situación sí es crítica. El tema de cómo están subiendo la parte de la curva epidémica, ahorita ya estamos en pleno proceso de transmisión comunitaria y se mira pues el pico epidémico ya en proceso, porque primero estuvo tortuoso por el tema de el problema de logística que tuvo la Secretaría al inicio, por el tema de las pruebas, lo que ha explicado Homer, y que poco a poco se está regularizando y tratando de mejorar la situación de detección para poder ubicar de mejor manera los lugares o las localidades donde se puede tener alto índice de infectados para proceder al abordaje en cada una de ellas. Sin embargo, el tema de la capacidad hospitalaria es bastante confuso y complejo, porque la readaptación para trabajar con COVID-19 no es fácil. No todos los hospitales fueron diseñados para manejar infecciosas, y lo que se ha hecho pues han sido esfuerzos bastante grandes para tratar de readecuar sitios o lugares de los hospitales para poder atender a estos pacientes, sin menoscabo también de algún tipo de atención que se le tiene que dar a otro tipo de enfermedades. Hay que ver también que no se ha hablado también que sí se ha manifestado antes, pero sí hay que tener ese cuidado con el tema también de la epidemia de dengue que hemos pasado. Es un problema grave porque salimos en epidemia todavía en diciembre y con alta, fuera de la zona de seguridad, pero demasiado fuera de la zona de seguridad. Entonces estamos viendo una alta cantidad de letalidad y también mortalidad que a veces está siendo confundida con COVID-19. Y hay un problema del tema del dengue hemorrágico, donde también la población tiene que también ejercer ese tipo de controles y medidas, porque la gente no está en observancia de un montón de situaciones. En el caso de la eliminación de criaderos, que es lo más importante para poder acabar con una epidemia de dengue en este caso, porque las dos cosas están íntimamente ligadas, porque tenemos una epidemia de dengue que está en proceso desde el año pasado y de remate nos vino a estamos viendo las consecuencias de una pandemia mundial que lógicamente iba a venir al país. Eso no era de estarla esperando ni que todo el mundo la miraba que estaba en China, y al final vino a dar. El asunto, como les digo, va a seguir, el tema no para. Pues del momento, las proyecciones de diferentes fuentes, incluso la que hemos hecho nosotros, hay una proyección de la OPS incluso que dice que puede llegar hasta 48 casos. Hay otras proyecciones que hablan de 50.000, la de nosotros que he trabajado en 58.000 casos. Sin embargo, esa proyección podría darse o no darse dependiendo del mejoramiento de las medidas que se tienen que tomar. Pero también lo más importante en toda esta situación es que nosotros debemos de tomar en algún grado un alto grado de conciencia, y lógicamente el trabajo también en equipo, que en la Secretaría pues hemos estado haciendo nuestro trabajo a todos, lo que nos corresponde. Y lo más importante en todo esto es que en el tema del manejo de la pandemia también he estado trabajando con el personal, que tenemos personal que es competente y que puede también aportar muchas cosas. Yo creo que el tema de cómo se van a readecuar sitios, si se le llaman centros de triaje, en algunos lugares yo les llamaría centros de aislamiento en algunas partes, y también de manejo preventivo en algunos casos. Habría que mejorar eso para darle una mejor funcionalidad en ese aspecto, y tal vez readecuar la cantidad de camas a nivel nacional, tratar de dejar por lo menos la mitad de las camas para poder manejar COVID y otra mitad para poder trabajar con otras enfermedades, porque están las enfermedades crónicas no transmisibles que también generan problemas en el país. Tenemos diabéticos, tenemos hipertensos, tenemos pacientes con cáncer, que se les tiene que dar en alguna medida también asistencia. Lógicamente que hemos ideado, en el caso del hospital nuestro, hemos ideado algunas estrategias para el tema de los pacientes crónicos, donde se les está brindando sus tratamientos cada 3 meses. Hay una modalidad, pues ya se sabe que son pacientes que están en manejo, pero se busca la forma de que tengan el contacto menor posible con
servicios de salud donde podían ellos tener un riesgo. También el hecho del tema de los trabajadores de la salud, que también han salido muchos trabajadores de la salud, hemos tenido decesos de colegas médicos, que es lamentable para nosotros, también decesos de otro personal de salud. Y hay un estudio que lo trabajó el Banco Interamericano de Desarrollo, donde está demostrado que en la América Latina y el Caribe, que tenemos nosotros de carencias y otro tipo de situaciones, hemos encontrado que incluso el porcentaje de infectividad que puede haber en el personal sanitario puede andar entre un 21 y un 24.5%. Eso se puede mitigar en alguna medida también buscando que el entrenamiento y el uso de las medidas de bioseguridad sea el más correcto. El tema del manejo de las manos es el más importante. Yo siempre hemos enfatizado en eso porque hemos observado la situación de cerca. El tema del manejo del equipo de bioseguridad no necesariamente tiene que andar con equipos de seguridad de alta gama, sino que sencillamente tiene que saber utilizar los equipos, en dónde utilizarlos y la observancia de medidas no solo en los centros de trabajo, sino que las medidas fuera del centro de trabajo. A veces la gente no las sigue y ese es el problema, porque vienen al hospital después a tener otro tipo de exigencias cuando en algunos casos tenemos evidencia de personas que no la siguen afuera del centro de trabajo, pero vienen después a protestar porque se infectaron y creen que se infectaron adentro del centro de trabajo. Nosotros tenemos, sí, estamos conscientes de que tenemos pacientes, incluso que son compañeros de trabajo que han estado en otras áreas, pero también la forma, hay que investigar de manera más precisa. Hemos investigado muchos casos y hemos encontrado el tema de un contagio que fue externo y que también provocó el hecho de que hubieran contagios a nivel interno. Sin embargo, lo que se tiene que tomar en todo caso, como bien lo dijo Homer, es que capacitar al personal adecuadamente, porque el problema de la capacitación es importante y es inmediato para que la gente siga las medidas de bioseguridad, porque a veces exigen equipos de bioseguridad que no corresponden al nivel de exposición. Nosotros en la zona COVID, por ejemplo, en el hospital tenemos el equipo de bioseguridad con todas las regularizaciones. Hemos tenido algunos problemas de suministro, pero se han ido ajustando poco a poco. La situación no es fácil. Incluso el hospital hace esfuerzos magnos también para obtener por la vía de otros cooperantes, nos han ayudado, y ha habido organizaciones que también están aportando también, que es importante no olvidar eso, que también existe solidaridad. Pero lo más importante en esto, como después voy a reiterar, es el hecho de que la gente tiene que tomar conciencia de esta situación, porque los hospitales no son, es el centro de impacto realmente, y el centro de impacto a nivel hospitalario, siempre el hospital es el centro de impacto. Lo que se haga en el primer nivel de atención, en la parte de prevención, en la parte de trabajo comunitario, en la parte de abordaje correcto de las epidemias, en el sentido de la búsqueda activa de casos, pero haciendo también muestreos bien sistemáticos para poder encontrar y localizar lo que le llaman clústeres, que son a donde puede encontrar esos clústeres. Entonces usted trabaja en los clústeres y lo que está buscando es cómo ubicar entonces o contener epidemia y hacer acciones de abordaje de tipo comunitario. Entonces, eso es lo más importante. Nosotros tenemos que buscar la manera de reorganizar de una manera correcta el sistema, porque nos agarró esto como a varios países del mundo. No somos el primero. Países desarrollados de Estados Unidos de Norteamérica, ustedes miran las cifras que son estratosféricas de casos, y no solo el hecho de que ya anunciaron la vez pasada que Texas y Luisiana estaban a punto de caer, la capacidad de camas ya era casi insostenible. En un país desarrollado, la potencia más poderosa del mundo, está en grave situación en el tema de COVID-19, no digamos nosotros. Nosotros, esto es una situación bien complicada y el número de casos no se va a quedar acá. El otro tema de la reapertura de la economía, como bien dijo Homer, es importante. Un país tampoco puede estar paralizado, pero sí, las cosas, como bien lo dice el nombre, hay que hacer una reapertura realmente inteligente de lo que nosotros estamos haciendo, porque al final de cuentas, si nos ponemos a abrir en pleno pico epidémico, yo creo que, y por presiones tal vez porque ahí también, lógicamente, la empresa privada tiene que presionar, porque ellos necesitan también percibir, porque también hay gente que depende de eso, hay empleos, hay un montón de cosas. Sin doctor, embargo, doctor Gamero, sí. quiero las maquilas.
una reapertura inteligente, pero la gente del seguro de San Pedro Sula, algunos médicos han dicho que se van a retirar si no cierran las maquilas. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué piensa usted? Mire, me parece a mí que el tema de las maquilas habría que abordarlo muy estratégicamente, porque el asunto más que todo es las normas que se deben de seguir. El lío con las maquilas es que, como son zonas de procesamiento, zonas industriales de procesamiento, por eso les llamaban SIC cuando se iniciaron, las zonas industriales de procesamiento están diseñadas, como bien lo dicen, para hacer trabajo en masa. Pero prácticamente los sistemas de climatización que esas zonas industriales de procesamiento tienen, son sistemas de climatización que no tienen filtración biológica. Ese tema es bien complicado. Entonces tendría que haber una readecuación total o buscar una manera en la cual tendrían que readecuar la producción inteligentemente, en el sentido de poder hacer algún tipo de rotación del personal, pero siempre siguiendo medidas de distanciamiento social correctas, y la adecuación también de sistemas que puedan, en el caso de esos centros industriales, mejorar el tema de la bioseguridad en el aspecto también hasta de los sistemas climáticos que se deben utilizar. Eso es importantísimo, pero lo más importante más que todo es el tema de la ubicación de los casos y aperturar algunas cosas cuando ya realmente entremos en un proceso de disminución de casos, o sea, que entre en meseta la epidemia y que después vaya a la disminución. El problema es que nosotros nos pusimos a tratar de hacer un experimento, porque por la necesidad, por ser un país pobre, tenemos ese gran problema, pero la verdad es que eso más bien, lejos de haber sumado a la situación, creo que más bien provocó un problema mayor, porque la gente tomó las cosas, como dijo Gómez, creyó que la cosa ya se había acabado y salieron como fiesta a la calle. Ustedes pudieron ver los mercados cómo estaban, tuvo que intervenir las autoridades de la policía después más bien para poder controlar la situación que se estaba dando, y al final vimos, casi 2 semanas después, estamos viendo las consecuencias de un aumento exagerado de casos que era lógico que iba a suceder. Bien, permítame, voy a hacer una pausa para seguir platicando con el doctor Manuel Gamero y el doctor Omer Mejía. Antes de volver con ellos, voy a presentar la nota internacional que no es nada halagadora. Los miembros de la Organización Mundial de la Salud le están advirtiendo al mundo que se está acelerando la pandemia, no se está calmando. Se está acelerando la pandemia según la OMS, y que claramente no se ha llegado al pico máximo de esta pandemia. Escuchemos el informe. La epidemia del COVID-19 se acelera, como demuestran los 400.000 nuevos casos registrados. Así lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien señaló que todavía no se ha alcanzado el pico. El brote se está acelerando y claramente no hemos alcanzado el pico de la pandemia. Así lo sostuvo Tedros Adhanom en una conferencia. Aunque el número de fallecidos parece que se ha estabilizado a nivel mundial, en realidad algunos países han realizado avances significativos en la reducción del número de casos, mientras que en otros los muertos siguen creciendo, agregó el director. De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, hay un número de 11.5 millones de casos de coronavirus confirmados, de los cuales murieron más de 500.000. Desde principios de mayo, el promedio semanal de muertes oscila entre 30.000 y 34.000, lejos de los 51.229 que se registraron en la segunda semana de abril, pero los nuevos contagios van en aumento. Desde mediados de junio se pararon el 1.000.000 a la semana y llegaron en el último mes a 1.2, el máximo desde el comienzo de la pandemia. En los casos que se ha avanzado en la reducción de las muertes, los países han aplicado medidas específicas para grupos más vulnerables, por ejemplo, las personas que viven en centros de atención de largo plazo. Adhanom contó también que además en los próximos días viajará a China con un equipo de la OMS para determinar cómo se gestó el brote inicial de coronavirus. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, doctor Omer Mejía, comentarios sobre esta noticia internacional no buena, que habla de que la pandemia continúa en ascenso y que no se ha llegado al pico más fuerte de esta pandemia. Sí, o sea, eso nosotros ya habíamos hecho estimaciones desde hace 2 meses, que la estimación va hacia una tendencia de forma ascendente. No hemos llegado al pico. Recordemos que somos 9,5 millones de habitantes. No hemos todavía, poniendo entre los que no hemos identificado
a través de un PCR que se encuentran en sus casas y que por alguna situación no acudieron a un establecimiento de salud, a un hospital para ser captados, todavía no hemos llegado al pico máximo. Sin embargo, lo que menciona el representante de OMS, la situación para sobre todo nuestros países no es nada alentadora. Vamos hacia una tendencia que va hacia al alza. Vamos a compartir con ustedes más adelante un gráfico de la mortalidad para ir viendo, pero esta situación ya nosotros ya la habíamos estimado, el licenciado Valladares y que el doctor Gamero sabe la situación como estamos ahorita, lo estamos viendo en los hospitales de todo Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Choluteca, donde no hay ya capacidad. Inclusive tenemos nosotros unas estimaciones en donde para el 4 de julio ya teníamos que ya cupos en los principales departamentos de disponibilidad de camas, más bien íbamos a tener un déficit, o sea, necesidad o falta de camas para poder hospitalizar. Pero también a eso va sumado recursos humanos. La situación, por eso estábamos mencionando al principio, debemos de ser responsables en las medidas de bioseguridad cuando cada ciudadano que tiene que salir de su hogar lo haga, porque la situación, las cifras a nivel nacional también nos indican y eso nos permite, pues que nos da la razón de que la situación va de una forma ascendente. En ningún momento de manera irresponsable vamos a decir aquí que esto se va a controlar ahorita. No hemos llegado al pico máximo. Estamos en este mes de julio, que es un mes crucial, y esto es importante. Las medidas que nosotros tomemos en este momento en cada municipio, en cada departamento, nos va a permitir reducir el impacto con respecto al incremento del número de casos y sobre todo disminuir el número de muertes, que es lo que nosotros evitamos. Lo que interesa siempre en salud es que nadie se muera, y para eso debemos de hacer un esfuerzo a nivel municipal y a nivel departamental. Sí, doctor Gamero, ¿usted qué comentarios tiene ante este pronóstico que nos deja sumamente preocupados de la OMS? No, definitivamente la situación no ha terminado. Lejos de que la situación va a mejorar, más bien creo que estamos en un horizonte un poco oscuro, diría yo. Pero como vuelvo a reiterar, lo dijo el doctor Homer, como decía, el tema es que debemos de mejorar el abordaje de las medidas de una manera un poco más integral, y también buscar el concurso de mucha gente que tiene una buena experiencia en el sistema de salud y que también debería de buscarse cómo incorporarla para que trate de apoyar también a los equipos de nuestra institución, porque tenemos un gran problema. El problema es que tenemos una gran cantidad de recursos humanos que está ya dirigido en la pandemia, y también hay un problema también en el tema de lo que es la delegación del tema de manejo estratégico y de manejo operacional, mejor dicho, en los diferentes localidades. Creo que ahí debería de buscarse también cómo buscar el tipo de coordinaciones que ayuden o que apoyen a la coordinación, en el sentido de poder mejorar las medidas de abordaje a nivel local. Llámese el nivel local, estamos hablando de los municipios, como bien lo dijo Homer, y retomar el trabajo de las alcaldías, que salud desde hace muchos años ha perdido una beligerancia dentro del trabajo de las mancomunidades y alcaldías. Hubo un trabajo muy grande, hubo un programa que se llamaba Acceso a Servicios de Salud, que estuvo durante mucho tiempo apoyado por Cooperación Sueca, donde hacían abordajes integrales, habían planes de desarrollo municipal, donde estaba un plan de salud municipal, donde se trabajaban todos los aspectos de la salud pública en conjunto con la Secretaría de Salud. Creo que viene la hora de retomar mucho trabajo con el tema de lo que es el sistema público de servicios, pero también con el mecanismo del sistema público de servicios como mecanismo de solidaridad social, porque con los años hubo una tendencia bastante grande hacia el tema de la privatización en diferentes ámbitos, prácticamente propiciada por los organismos financieros internacionales, por temas
de manejo de macroeconómico y otra serie de cosas que se han manejado para todos los países del mundo. Sin embargo, vemos el reflejo de lo que sucedió en España, donde ya hay un reclamo generalizado de toda su población sobre el tema de donde prácticamente se estaba tratando de disminuir la participación en la provisión de los servicios del Estado como tal, y donde están sufriendo las consecuencias de esas políticas que al final, pues, con esta pandemia se ha desnudado una triste realidad a nivel mundial y que a todos nosotros no escapamos de la misma. Yo creo que el tema más bien es el rescate de los sistemas públicos, el trabajo integrado con todas el concurso, diría yo, de todas los componentes del sector salud, que tanto está la parte privada, está la parte pública, están las organizaciones no gubernamentales, y es el trabajo que se tiene que hacer en coordinación inclusive con, como bien lo dijo el doctor Homer, también el trabajo con los municipios. O sea, estamos hablando de las alcaldías como Amón, pero ya un trabajo bien coordinado donde se pueda hacer un abordaje todavía más focalizado a nivel de todas las comunidades para poder hacer esa búsqueda activa de casos y empezar a hacer mecanismos ya reales de lo que es la prevención comunitaria para poder mejorar el hecho de que todo el mundo va buscando siempre el nivel hospitalario, que no es la opción más correcta si usted hace las cosas y toma medidas a tiempo. Y la forma también de evitar el tema de los contagios tiene que ver también con el comportamiento social de la gente. Entonces, eso tiene que enfatizarse bastante, y vuelvo a reiterar el tema de la formación y la capacitación de recursos humanos, que tiene que ser inmediata, ya un trabajo bastante, diría yo, intenso en el tema de cómo la gente puede abordar esta situación de pandemia, porque también mucho personal desconoce la situación de la enfermedad, no la conoce completamente porque no se les ha explicado en una forma muy, muy directa el manejo de la parte de la bioseguridad, el manejo de la parte de lo que cosas que sí tienen que saberse correctamente, porque por miedo también la gente cree que cualquier cosa que le venga enfrente es COVID, y eso también es peligroso, porque el pánico también, si domina a la gente el pánico no es un buen consejero tampoco. Sí, ahora pongan atención, vamos a hablar de la mortalidad. El doctor Homer Mejía tiene una presentación sobre esto. Doctor, pongan atención, de muerte vamos a hablar en este momento. Doctor Sí, Mejía. no sé si pueden apreciar la diapositiva que acabamos de colocar en este momento. Ahí está. Ahí podemos observar, estamos viendo ahorita, nosotros hemos hecho lo que son unas estimaciones, y las estimaciones nos dicen a nosotros, si podemos ponerla en el monitor, tal vez para que los televidentes puedan apreciar, hicimos estimaciones dentro de la unidad de vigilancia. Tenemos un equipo multidisciplinario en la cual la doctora Carla Pavón, en conjunto con médicos con una especialidad en salud pública, epidemiólogos, médicos, matemáticos, estadísticos, hemos hecho de forma en equipo para poder, a través de unas estimaciones que se llaman función de Gomper, que es una proyección en la cual exponencial para fenómenos que van en una tendencia creciente natural, como en el caso del COVID-19. Y si ustedes pueden apreciar la línea de color rojo, que es las estimaciones que nosotros hacemos, y abajo de esa línea de color rojo poder ver la línea de color negro, y esa línea de color negro al 4 de julio teníamos un acumulado de 605 casos. Ahora, si vemos la línea de color rojo, que es la estimación que nosotros realizamos, a esa misma fecha teníamos 673 fallecidos. A amanecer hoy, 8 de julio, tenemos 677 fallecidos. O sea que las estimaciones que nosotros estamos realizando, así como las estimaciones desde el punto de vista exponencial, que se van incrementando en el número de nuevos casos de COVID-19, como esta gráfica que podemos ver de las defunciones o los fallecidos, vamos a ir viendo que prácticamente nosotros vamos a llegar en algún momento, si no realizamos las acciones de manera oportuna, vamos a sobrepasar esa línea de color rojo que vemos ahí. Y eso es preocupante, porque si los hospitales están saturados
nosotros mencionábamos en un mapa que teníamos este mapa. Ese mapa es fundamental porque son los departamentos que son el polo de desarrollo para nuestro país y en la cual Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Atlántida, Choluteca, y que hay departamentos cercanos como Mayagua, El Paraíso y Valle, que de alguna manera, si no se toman las acciones, pueden llegar a un color rojo y poder complicar la situación también a nivel de desarrollo económico del país. Ya volviendo a la parte de los fallecidos que habíamos dicho, si usted ve la línea punteada en color rojo, teníamos nosotros al 4 de julio la línea de color negro que ya le habíamos dicho 605 casos, pero que la línea punteada de color rojo, el comportamiento en cuanto a los fallecidos o muertes o defunciones, con cualquiera de los términos que queramos mencionarlo, va de una tendencia ascendente. Por lo tanto, lo que acabamos de mencionar ahorita con el colega, el doctor Gamero, es importante de reorientar, tomar acciones, responsabilidad, porque la situación con respecto a los fallecidos va ascendente. Esto no se va a parar a medida de que las personas también pongamos de nuestra parte en el cumplimiento de las medidas, busquemos atención médica en los centros de triaje, no llegar de manera tardía, porque hay personas que han fallecido también por cuestiones de estigmatización, que no quieren salir de su casa porque el vecino va a decir que tiene COVID, y esa cuestión cuando ya tarda y llega a un centro de triaje o a un hospital, como el doctor Gamero nos puede decir, en el Hospital San Felipe, que a veces llegan muy complicados, es bien difícil poder salvarle la vida a una persona. Las cifras en este momento no es para meterle miedo a la población, no son alentadoras, o sea, es un panorama totalmente oscuro, un panorama sombrío en la cual el número de casos de COVID-19 va a ir subiendo, el número de muertes, como ustedes pueden ver en esta diapositiva con respecto a esta gráfica, va a ir también subiendo, y eso es muy importante, ya organizarnos dentro de la sociedad civil, con los políticos, con los empresarios y todas las fuerzas vivas para poder tener en cada municipio un centro de triaje o un centro de aislamiento o una unidad estabilizadora, dependiendo, para poder darle un respiro a los trabajadores de la salud en los diferentes hospitales, porque también hay un ausentismo laboral en los trabajadores de la salud quienes se han enfermado y también en lo que es el descongestionamiento para darle una oxigenación a lo que es al sistema de salud con respecto a los hospitales y poderlos descongestionar y tener cupos disponibles, porque las medidas que se tomaron en estos 14 días, no vamos a parar la pandemia, no la vamos a parar. Lo que queríamos en estos 14 días nosotros junto con la empresa privada es poder darle más energías al trabajadores de la salud, habilitar más salas en los hospitales, descongestionar aquellas salas en aquellos pacientes que ya se encuentran estables, que los podemos enviar a su casa con todas las recomendaciones, que no corren ningún riesgo, y aquellas personas pues que están complicadas continuar con la atención médica en el hospital. Pero esta acción de los 14 días era para minimizar lo que es la saturación en los hospitales, pero jamás la acción de los 14 días es para poder parar esta pandemia, porque usted acaba de leer lo que acaba de decir el director de OMS. Vamos en un crecimiento acelerado en cuanto al número de casos, licenciado Valladares. Regréseme por favor al para que ambos, ¿perdón?, tanto el doctor Gamero como usted, le digan a los alcaldes, a los grandes, medianos, pequeños empresarios y a la ciudadanía de cada uno de esos departamentos, ¿qué se debe hacer para evitar que haya más muertos? Doctor, si regresa el mapa, si ponen el mapa de nuevo, para que los doctores nos expliquen y la mortalidad en el país vaya en disminución, o sea menos, siempre y cuando tomemos las medidas que se necesitan. Doctor, por favor, doctores, por favor. Bueno, con respecto a las medidas en los departamentos de Cortés, que ya inclusive están habilitando lo que es la Expo,
aparte del gimnasio que tienen ellos ahí, están habilitando la Expo, otra sala de triaje y otra sala estabilizadora ahí, lo que es en Francisco Morazán, que ya tenemos pues la del Infoc, en Tegucigalpa está también una en Vía Olímpica, y tenemos el polideportivo, pero necesitamos abrir más. Ya hemos mencionado dentro de las estrategias en Tegucigalpa está el gimnasio que se puede habilitar del Instituto Vicente Cáceres, el gimnasio del Instituto Técnico Honduras, el de un asilo, en todos aquellos lugares que nosotros podamos tener estos lugares acondicionados, porque como dijo el doctor Gamero, esta situación lleva a un periodo corto de tiempo que hay que conseguir las camas, hay que instalar lo que es oxígeno para poder recuperar a aquellas personas que llegan con una saturación menor del 95% de oxígeno, para luego que en el triaje aquellas personas que a través de los médicos, la evaluación clínica, se vean complicados, inmediatamente referirlos a un hospital, y aquellos que se pueden estabilizar en las unidades estabilizadoras, porque por eso tiene ese nombre, unidades estabilizadoras, tratar de que esta persona se recupere ahí para que no llegue al hospital complicado y saturemos más el sistema hospitalario. Atlántida, muy importante, el municipio La Ceiba, que se ve afectado, Lloro, el municipio del Progreso y otros municipios de ahí, Choluteca, que pues hemos escuchado las palabras de Quintín Soriano, el alcalde de ahí, y esto es importante, las zonas de triaje, porque esto nos permite poder evaluar a los pacientes, estabilizarlos ahí, los que se tienen que estabilizar, y referir a los complicados. La otra cosa es que dentro de los centros de triaje debe de haber una coordinación con las brigadas médicas, para que las brigadas médicas puedan ir a los barrios y colonias donde ya está mapeado o donde se ha identificado el mayor número de casos, para poder captar estas personas, a darles el tratamiento maíz y disminuir la carga viral y evitar complicaciones. Y la otra cuestión, pues, dotar de insumos necesarios, lo que es la oxigenoterapia, lo que es tanques de oxígeno para estas salas estabilizadoras, tener abastecimiento del tratamiento maíz también, tanto para la fase 1 como para la fase 2, pulmonar, y evitar estas situaciones de las complicaciones. Este mapa nos indica cómo están estos departamentos en una fase de alerta, y que los departamentos de color amarillo, sobre todo Santa Bárbara, Comayagua, Valle, El Paraíso, Colón, que son los departamentos también que le aportan una situación considerable de la economía del país, pero más los que están en rojo, es totalmente la situación oscura. Necesitamos trabajar de una manera coordinada con todas las fuerzas vivas de cada municipio, Valladares, porque esto nos va a permitir disminuir el impacto en cuanto al número de pacientes en los hospitales, y obviamente evitar la mortalidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Esa es una de las estrategias, que no ocurran más muertes. Ya vimos el gráfico anterior, las estimaciones, las defunciones van a ir aumentando, pero solo el cambio de conducta en el hondureño, la responsabilidad, la disciplina, nos va a poder llevar, así como otros países de Europa, como en el caso de Italia, donde hubieron un número considerable de muertes, que no había cupos ni en los cementerios. España, que tuvo un incremento en el número de casos de COVID, sin embargo ellos ya reactivaron su economía de manera gradual, pero con disciplina, con responsabilidad. Acá en Centroamérica tenemos a Costa Rica. Entonces nosotros podemos hacer las cosas, pero tenemos que ir orientados a una reorganización y a una disciplina también, para poder lograr y disminuir el impacto con respecto a el número de muertos, que es lo más importante, disminuir esas cifras. Doctor Gamero, recomendaciones a alcaldes, empresarios, ciudadanos de todos estos departamentos. Bueno, lo importante con la empresa privada, yo sé que, como les digo, una situación bastante difícil, porque igual ahí está sosteniendo empleo. Lógicamente, si no hay producción también no hay flujo tampoco de dinero económico. Es una situación altamente, es un desastre, realmente es un desastre de salud pública a nivel mundial lo que está sucediendo. Como bien Homer lo mencionó, en España están haciendo los intentos de reapertura, ya han hecho varios, incluso esos intentos de reapertura han tenido que replegar un poco, porque ellos mismos, teniendo un ordenamiento un poco mejor que el nuestro, con recursos todavía mayores que los nuestros,
han tenido graves problemas en eso. Costa Rica hizo lo mismo y han tenido también consecuencias de la situación, a pesar de que tienen un nivel de educacional mayor que el nuestro, aunque ellos están basados en un sistema de seguridad social que lo tienen bien implementado. Sin embargo, en el caso de nosotros, pues el país, el sistema de salud pública se originó por la vía del sistema público de los años 20 en adelante, y en los años 50 pues se hizo una Dirección General de Salud Pública, y después empezaron ya trabajos en los años 50, 60, 70 para el tema de extensión de cobertura y otras estrategias que se han dado durante los años. Ya de los años 90 en adelante empezó el tema de la globalización económica, y ahí empezaron entonces a buscarse otras estrategias que han ido en alguna medida en detrimento de los sistemas públicos en diferentes gobiernos, pero lógicamente estrategias manejadas por organismos financieros internacionales. Entonces yo creo que nosotros debemos de entrar a una reflexión en el aspecto de que el Estado va a tener que reasumir el rol de protección de la salud que le corresponde, y tiene que buscar todas las medidas necesarias para poder tener una equidad en el manejo de toda esta pandemia, y no solo en el manejo de todo lo que es las funciones de salud pública, que yo siempre paso recalcando el tema de las funciones esenciales de salud pública, que son fundamentales para que nosotros las podamos ejercer. Una de las funciones de ellas se llama emergencia y desastre, es la número 11, y estamos en una emergencia y en un desastre. Entonces, este es un desastre de magnas proporciones a nivel mundial, además de que tenemos un desastre de magnas proporciones desde el punto de vista de salud pública en el país, así como también en las postrimerías de un desastre de tipo económico, si no tomamos acciones correctivas y manejar las cosas de una manera un poco más, menos, diría yo, en algún aspecto muy acelerado, porque hay gente que, o sea, por querer recuperar la situación, están tomando a veces algunas medidas que son precipitadas, y las medidas precipitadas no son buenas, porque al final podemos llegar más bien a una situación que más bien la cura puede ser peor que la enfermedad. Por eso tenemos que trabajar duro en el tema de la reorganización de los municipios, las alcaldías, el trabajo mancomunado de salud pública con todos los sectores, pero en los niveles locales donde debe ejercerse los de salud pública en primera instancia, que es el tema de lo que es atención primaria de la salud, llamándola como estrategia. Lógicamente atención primaria está en todos los niveles de la salud pública, pero el primer nivel de atención tiene que restablecerse en una medida de mecanismos de prevención, de búsqueda activa de casos y de un trabajo entrenando personal que muchos años atrás, en una gran epidemia de dengue, se hizo un trabajo en más de 42 municipios del país donde estaba el problema del dengue, y se armaron unidades de dengue en todo el país de una forma muy rápida. Entonces podía buscarse ese tipo de estrategias para poder armar unidades también con equipos de respuesta que trabajen adecuadamente, pero conducidos siempre por la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la Secretaría de Salud. Voy a colocar esta nota de Giovanni Villalobos. La gente se peleaba por oxígeno en el sur del país, específicamente en Choluteca. La nota, y luego le pregunto a los doctores qué pasa con el oxígeno también. Familiares de pacientes del Hospital del Sur se pelean como perros y gatos por un chimbo de oxígeno, pues de eso depende la vida o la muerte de los pacientes. Tener cuidado con lo que estás haciendo. Oye, el oxígeno te lo pongo con la cosa que lo quisiste matar. Ya ves. Mira a ver si mi mamá se enoja. Vas a ver. Todavía, si la señora se muere, bajo tu responsabilidad. Denuncian que han invertido miles de lempiras solo en un día porque lo aplican a otra persona. Nosotros estamos convencidos con el oxígeno. Hermano, mi hermano, 1000 lempiras en factura. De anoche a hoy en la madrugada. Mire, y yo no tengo oxígeno. ¿Quién me lo están haciendo? Se lo están poniendo otra gente, hombre. Me están viendo la cara de madre. Enseñarle la foto donde tiene la gente la pone. Cada media hora compran los insumos, aseguran, y para salvar la vida de sus parientes, lo triste es que los enfermos quedan solos. Cada media hora me vienen a pedir un chimbo para mi mamá. Aquí están las evidencias. Enseñarle las evidencias. Hermano, mira, ve, cada llenada de chimbo me vale 600 lempiras. En este carro yo lo voy a traer. Tengo los 4 tapones de los 4 cilindros que tengo, que he conseguido prestado. Denuncia mal manejo. Mira, ve, anoche, te voy a decir, anoche solo había una enfermera. 38 pacientes. 38 pacientes. Ninguna licenciada en enfermería había allá adentro. Ni una. Ahorita sale la enfermera y preguntar el chimbo a la carrera. Está al otro lado. Rosa Bonilla. De ella. 8 días. Se lo dieron por perdido.
como estuviera en estos momentos. En su desesperación pidieron la separación de las autoridades del hospital por las grandes falencias que hay en ese centro asistencial. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Doctor Homer Mejía, comentarios sobre esto de Choluteca. Doctor. Estoy esperando. Doctor, active el micrófono, el doctor Homer Mejía. Son imágenes desgarradoras que podemos observar en este momento lo que sucede en Choluteca, en la cual pues por la escasez de oxígeno que hay, pero aquí juega un papel muy importante la administración, la gerencia de cada hospital. Yo pues he visto la situación con el San Felipe, está el doctor Gamero, que puede dar fe que ellos tuvieron una situación pues de escasez, pero rápido coordinaron con los abastecedores de oxígeno. Sabemos que ya para Choluteca es una distancia pues que queda de la capital o de los que abastecen. No sé si habrá un distribuidor a nivel del departamento, pero juega muy importante la parte de administración del hospital, porque para eso es la situación de estimar cuánta es la proyección de insumos que van a dar para un periodo de tiempo de manejo de cierta cantidad de pacientes. Entonces deben de hacerse un abordaje desde el punto administrativo, gerencial dentro de cada hospital para poder evitar este tipo de situaciones también. Y la otra también es que algunas compañías distribuidoras de oxígeno también se aprovechan de la situación para crear un caos, una crisis de que no hay para poder incrementar precios. Y aquí también el Instituto de Desarrollo Económico o el que regula los precios también debe de establecer su función, aplicar la ley para que no puedan subir los precios con respecto a esto de oxígeno y poder garantizar el abastecimiento a nivel de todos los hospitales. En cada hospital hay un administrador, hay un gerente, y en lo cual también vigilan que cuánto es el abastecimiento que hay con respecto a estas necesidades. Pero la verdad que son imágenes que desgarran la situación. Imagínense si fuera un familiar nuestro que depende de oxígeno, que no hay y que se le retira pues este suministro. Por lo tanto, esta situación tenemos que evitarla. Estamos en este momento a tiempo de poder disminuir el impacto con respecto a estas situaciones y sobre todo de las muertes, licenciado Valladares. Sí, doctor Gamero, usted que también ha enfrentado este tema del oxígeno en el hospital. Mire, la situación es bastante crítica, porque en realidad inclusive hay suplidores de oxígeno que son regionales, y creo que hay 2 compañías que estaban produciendo el oxígeno, 2 o 3 compañías, pero se ha visto con un poco sobrepasada la capacidad de ellos. Ellos han logrado pues en alguna medida suplir a los hospitales. En el caso de San Felipe se tuvo la previsión de mantener siempre una planificación en el tema de lo que es los ingresos y la forma en que se dota el oxígeno a cada uno de los pacientes. Se hacen los cálculos de cuántos cilindros diarios necesita, dependiendo de los litros que se utilizan, dependiendo del nivel de daño que tiene el paciente. Sin embargo, la situación tiene que ver con el hecho también de la parte financiera. Nosotros tuvimos una semana crítica en un momento determinado porque se necesitaba también el apoyo de lo que era la Comisión ya de Contingencia del sistema SINAGER, que ellos han estado administrando también una buena parte del tema de lo que es la dotación de insumos y otras cosas hacia los hospitales. Y parte de eso se buscó porque estábamos gastando aproximadamente más de $500,000 de lempiras al día, solo en oxígeno. O sea, aunque no lo crean, es una cosa es una cifra bien alta. Ustedes la escuchan, estamos hablando de más de 300 cilindros de oxígeno, 320, 330, estamos casi por el orden de los 400 cilindros de oxígeno diarios, y eso significa más de 600,000 a 700,000 lempiras diarios. Entonces es una situación que también es económica, es compleja, y habría que ver también en qué forma, pues hasta dónde se va a poder tener una sostenibilidad financiera de esta situación. Y vemos esas imágenes que son realmente reflejos de una situación que realmente es precaria, y que nosotros tenemos que buscar la manera, y como dice el Homer, también hay que también la interposición de una buena gestión
para tratar de evitar ese tipo de situaciones, pero lógicamente hay que ser realistas. Tiene que buscarse otro tipo de apoyos, de solidaridad también, incluso de la solidaridad, estamos hablando del aspecto de los mismos empresarios, y yo sé que ya han hecho sacrificios magnos en esto, pero igual tiene que, esta cosa tiene que ser un poco más de un tema solidario un poco más extenso, y después, como dicen, arreglar las cuentas del otro año, porque el problema, como le digo, es un problema que es real. Aquí se están viendo ustedes las realidades, ya la gente casi al borde de una situación de violencia, la situación también de falta de ingresos, la situación de pobreza a nivel nacional, y ustedes saben, en la historia, toda la historia de la humanidad, en las grandes pandemias, en grandes desastres, siempre el tema de la pobreza, que se vuelve extrema en momentos como esos, puede generar brotes de violencia generalizados, y eso sí es peligroso para el país. ¿Cuál es la situación de oxígeno y en sí del Hospital San Felipe en este momento, doctor Gamero? Bueno, gracias a la gestión de nuestras autoridades, pues el director pues siempre ha estado pendiente de esa situación, se hizo una movilización con la administración para evitar que no la falta del insumo de oxígeno, que es un insumo importantísimo en este momento, porque casi la mayor parte de los pacientes que ingresamos a COVID, tenemos a la llena, por cierto, en este momento, requieren de oxígeno. No había manómetros, pero se suplieron por parte de la Secretaría de Salud, y en algunos casos algunos pacientes pues han tenido que invertir un poco en el manómetro cuando no se tiene lo suficiente, pero sí se ha logrado cubrir la demanda de oxígeno hasta el momento, y gracias a Dios pues hemos logrado por lo menos mantener la situación hasta el momento. Yo creo que, pero sí, como le vuelvo a decir, esto no es una situación que la podemos ver nosotros de una forma halagüeña, porque hágase lo que se haga, pero dependerá de la cantidad de recursos que todavía el Estado pueda proveer, y que el Estado necesita pues ya de un mecanismo mayor de solidaridad y de todo el concurso de todos para poder aportar en esta situación en solidaridad con la gente. Pues todos somos hondureños, tenemos iguales derechos, y el derecho a la vida también es para cualquiera, no solo es para, aquí no hay niveles sociales, no hay escalas sociales, esta enfermedad no respeta nada, a final de cuentas. Los mejores hospitales del país están saturados, hay gente que tiene sus medios económicos tratando de pedir cupos en hospitales públicos, los cuales desgraciadamente nosotros a veces no los podemos brindar porque no los tenemos en momentos determinados, pero igual el derecho a la salud es universal. En el caso nuestro, la Constitución de la República lo estipula, que nosotros, el deber de la Autoridad Sanitaria Nacional del Estado es proteger la salud de su población. ¿Cómo lo haga? Pues hay diferentes modalidades de estrategias y modelos de prestación de servicios que se están implementando, pero igual hay que hacer un replanteamiento de la salud pública a nivel nacional. Esta pandemia nos está dando una gran lección de lo que el país va a tener que reorientar todos sus procesos de salud pública ajustados a la protección social del Estado, porque en países pobres como los nuestros, países del tercer mundo, países que estamos siempre en situaciones económicas que son deficitarias, no podemos dejar en indefensión a nuestra población, no podemos entrar con mecanismos o recetas de otros organismos que en países donde sí tienen medios económicos, y que aún así son países que tienen grandes problemas a nivel de salud pública, como el caso de los Estados Unidos, que tienen más de 70 a 80 millones de personas sin cobertura de sistemas sociales de salud. Vemos lo que pasó con el Obamacare, lo que se ha hecho con una serie de proyectos ahí, que realmente lo que han hecho es ir en detrimento de las mayorías en el caso de la salud, porque la salud se maneja por la vía de seguros privados y hospitales privados, y estamos viendo cómo también los sistemas, ese tipo de sistemas ha tenido grandes dificultades y están sobrepasados de hecho. Entonces, en América Latina pues se manejó la modalidad de manejo del sistema público, que ha sido un mecanismo de solidaridad social del Estado, que yo creo que tiene que ser reorientado y mejorado de una manera, o reorientarlo realmente a volver a nuestros albores, y tratar de recuperar la salud pública del país, porque este es el momento preciso en que debemos de tomar acciones estratégicas en la retoma de la salud pública a nivel nacional. Sí, doctor Omer, según las autoridades de Lamón, el 60% de las alcaldías de Honduras quieren cierre de la economía. ¿Qué más se debe hacer para tratar de controlar la pandemia? Pero usted ha sido claro aquí, los infectados van a continuar y lamentablemente van a haber más muertes en Honduras. Usted acaba de mencionar algo muy importante, Lamón.
los alcaldes deben de tener mayor compromiso, tratar de reorganizar la estructura a nivel local, a nivel municipal, con autoridades de salud, con sociedad civil, con grupos organizados. También se encuentran ONG para poder trabajar de manera conjunta y establecer un plan local o municipal para el manejo de pacientes con COVID que no presenten complicaciones. Esta es una de las primeras estrategias que debe de haber. Por eso mencionábamos ejemplos como el puerto de San Lorenzo en el departamento de Valle, que el alcalde tomó la decisión junto con médicos de dos municipios, de San Lorenzo y Nacaome, personas que ad honorem están prestando sus servicios. La empresa privada dio camas, luego se buscó el apoyo también con otras organizaciones para abastecer de oxígeno y cosas que se necesitan para estas salas estabilizadoras o salas de triaje. Entonces, tiene que haber una mayor responsabilidad. Usted lo dijo, el 60% de los municipios están con una economía parada. Hay dos puertos importantes en el país, el puerto Cortés en la zona norte, el de mayor impulso para poder sacar los productos también, y en la zona sur, el puerto de San Lorenzo, o llamado puerto Enecán, que es el mismo, el cual también entra todo lo que viene de la parte asiática, del continente asiático, por esta zona importante del país y que está cerca del departamento de Choluteca, y que ya vemos las situaciones con las imágenes que usted acaba de pasar con el hospital de Choluteca, lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias, tenemos que ser más responsables. Las alcaldías son autónomas, son los alcaldes la representación desde el punto de vista legal en esa área geográfica. Nosotros hemos visto también como alcaldías como Ciguatepec han dado ordenanzas para que personas que reorientar la economía informal, capacitar a la gente con la economía informal, para que también, porque tienen derechos, si no venden nada, no pueden tener su sustento diario de su familia. Como lo dijo el doctor Gamero, nuestro país es pobre y aquí lo que se obtiene al día se gasta para poder sobrevivir diariamente. La mayoría de nuestras familias lo que gana diariamente, eso lo consume y tiene que seguir trabajando, porque no hay tampoco una estrategia de poder proporcionarle a la gente que tiene bajos recursos, por ejemplo, algo similar a la bolsa solidaria. Nosotros miramos en Costa Rica que se le había pues tomado algunas decisiones con respecto a poder dar este tipo de estrategias a la gente más necesitada en base a las zonas de priorización de alto riesgo, y esas son las acciones que deben de establecerse de manera conjunta. De manera aislada, licenciado Valladares, no vamos a poder hacer nada. Si cada quien está alando para su molino, no podemos. Los políticos deben de juntarse también, ya han dado ejemplo algunos de ellos en varios departamentos del país, los alcaldes, las fuerzas vivas, con la Secretaría de Salud y el gobierno de la República también, que está haciendo sus esfuerzos para poder mantener lo que es los insumos, recursos humanos contratados con trabajadores de la salud para que puedan manejar a estos pacientes que ingresan a salas estabilizadoras o aún más en los hospitales. Entonces, los alcaldes, yo creo que la MON siempre se ha caracterizado por ser una asociación de municipalidades en la cual siempre ha estado pendiente de los municipios, y yo sé que esta vez no será la excepción. Ellos son muy organizados, trabajan de una manera responsable y abordarán un plan o una estrategia para hacerle frente en cada municipio con la asociación de otros actores para hacerle frente a lo que es lo del COVID-19 en Honduras. Sí, permítame. Lamentablemente a esta hora me toca hacer el recuento de muertos en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Voy a iniciar con Gerlin Díaz en San Pedro Sula. Gerlin, adelante. Así es, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En este momento estamos ubicados en la emergencia del Instituto Hondureño del Seguro Social, y lo que ustedes están viendo en las imágenes es lo que pues a los médicos siempre han llamado que ya estamos en la fase 6 de la pandemia por el COVID-19. Específicamente ha muerto un hombre cuando buscaba asistencia médica a través de un vehículo de paila que ustedes están observando. Sus familiares ya lo trajeron
pero ya desahuciado producto de los síntomas del COVID-19. Esto es en la emergencia en este instante del Instituto Hondureño del Seguro Social aquí en San Pedro Sula. No hay mayores elementos. Han salido los médicos y han conversado con los familiares y lo han declarado pues muerto antes de ingresarlo, ya que no podían nada, no tenían nada que hacer ya porque él había expirado. Las complicaciones que tuvo fue pues problemas respiratorios, según nos informaron los familiares a los médicos, y ahora pues este hombre de aproximadamente 50 años de edad sería una víctima más del COVID-19, solamente a someterse a exámenes para si efectivamente murió de la enfermedad, pero tenía todos los síntomas, según también lo han informado algunos guardias de seguridad de este centro médico aquí en San Pedro Sula. Esta es pues lamentablemente una de las 6 víctimas mortales en lo que va de esta mañana de miércoles aquí en la zona norte del país, porque 3 se registraron también en el hospital Leonardo Martínez, 3 mujeres en el hospital Leonardo Martínez, 2 en el hospital Mario Catarino Rivas, y este que ha muerto aquí en la emergencia del Instituto Hondureño del Seguro Social cuando sus familiares desesperadamente buscaban atención médica. No es la primera víctima, hay que recordar que han ocurrido en otros centros hospitalarios, y estas son las muertes que llaman los médicos muertes al arribo, porque pues expiran cuando están a punto de ser ingresados a los centros médicos. Así está la pandemia a esta hora de la mañana, y también una muerte más estaría registrando en el municipio de La Lima Cortés, solo que allá pues aún también está en proceso de confirmarse si efectivamente el deceso ocurrió por COVID-19. De ser así, pues ya suma las víctimas que han muerto pues en centros hospitalarios y también en lo que son las viviendas de aquellos pacientes que siguen aquejándose de la enfermedad y mueren en sus casas. Son al menos 7 víctimas las que se registran, una en una vivienda, esta que estamos en vivo en el Instituto Hondureño del Seguro Social, 3 en el Hospital Leonardo Martínez, todas mujeres, y 2 hombres en el Hospital Mario Catarino Rivas. Con este contacto, el licenciado Raúl, y con estas lamentables noticias, vuelvo con usted. Sí, lamentable noticia, 6 muertos en San Pedro Sula, ya el nombre se le denomina muerte al arribo, no pudo llegar al hospital. Este hombre de 50 años murió en la emergencia del Seguro Social sanpedrano. Lamentablemente, 2 en el Catarino Rivas murieron y 3 en el Leonardo Martínez. ¿Qué ocurre aquí en Tegucigalpa, Dali? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del foro La Entrevista. En estos momentos me encuentro con el subdirector del Hospital Escuela Universitario, el doctor Franklin Gómez. Doctor, hasta estos momentos, ¿cuál es el reporte de personas que han fallecido por sospecha o positivo ya de COVID-19? Sí, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, y a su teleaudiencia. El Hospital Escuela seguimos pues día a día con la atención de pacientes COVID y también pacientes no COVID, por la circunstancia de ser un hospital materno-infantil y médico-quirúrgico, así que no descuidamos también la atención a la población en las diferentes áreas. A este momento tenemos 151 personas ingresadas en este hospital por COVID, de las cuales 4 están en cuidados intensivos. Tenemos en las demás áreas, las demás salas aperturadas, unas 20 personas con asistencia ventilatoria, y también pues las personas que vienen al área de triaje importante que tenemos en el hospital, que se atienden alrededor de 100 personas por día. Lamentablemente tenemos 10 personas que han fallecido en estas últimas 24 horas, y recalcando a la población asistir tempranamente a buscar asistencia, más cuando si usted tiene un riesgo de COVID con la sintomatología que ya conocemos y tiene alguna enfermedad de base, porque vemos que las personas asisten tardíamente o también han dejado de tener su tratamiento habitual, y eso los convierte en una persona de mucho riesgo y que puedan pues poner en riesgo su vida. Doctor, estas 10 personas víctimas de esta mortal enfermedad respiratoria eran de la tercera edad, presentaban enfermedades de base. Mayormente tenemos esa estadística, mayores de 50, 60 años, tercera edad, con patologías de base, y mayormente que fallece son las personas del sexo masculino.
Doctor, también es importante hacer un llamado a la población, ya que en estos momentos el hospital está también realizando pruebas rápidas y PCR. Estamos realizando las PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. No tenemos pruebas rápidas en el hospital escuela y hemos ido avanzando en la instalación ya de una semana y media, 2 semanas de este laboratorio, a aumentar la cantidad de pruebas. Estas se realizan en aquellos pacientes que han fallecido para confirmar su fallecimiento por COVID, pacientes críticos y pacientes que serán sometidos también a cirugías de alta complejidad para cuidar también al personal quirúrgico, tanto los cirujanos como anestesiólogos y todo el personal auxiliar que elabora en las áreas de quirófanos. También estamos haciendo pruebas al personal que tenemos que presenta alguna sintomatología, pues para poder tener en pocas horas un resultado que nos ayude a dar el diagnóstico y el manejo de pacientes y personal. Muchas gracias al doctor Franklin Gómez, él es el subdirector del Hospital Escuela. Licenciado, comentarle rápidamente que las autoridades del Seguro Social han reportado 5 fallecidos, entre ellos son personas de la tercera edad y que han llegado demasiado tarde a este centro asistencial. Entonces, hasta el momento serían 15 las personas. En el Hospital Cardiopulmonar hasta este momento no han realizado el conteo de las personas que han perdido la batalla contra esta enfermedad. Con esta información nosotros regresamos al set principal. Buenos días. Bien, el reporte de Odalio Urbina. 15 muertos en Tegucigalpa, 6 en San Pedro Sula, 21, y el tórax todavía no ha enviado el informe de los muertos en las últimas horas. Vamos a la parte final. Doctor Gamero, conclusiones al ver estos reportes. También hay 2 temas en discusión. Esto va a ser para ambos. Ayer el Congreso Nacional autorizó que se contraten egresados de la Universidad de Medicina, aunque no tengan el título. La doctora presidenta del Colegio Médico ha dicho que hay 8,000 médicos sin trabajo también, que deben contratárseles. ¿Qué piensan de esto? Y también, ahí cerca del San Felipe, se va a instalar, entiendo yo, uno de los hospitales que vienen de Turquía. Se está cuestionando que no hay ni agua ni luz en esos planteles, que ojalá se pongan pilas. Doctor Gamero, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de comparecer esta mañana el doctor Manuel Gamero. Doctor, por favor. Sí, lo más importante, le vuelvo a reiterar, es que se retomen estrategias de abordaje un poco más integrales para el problema de la pandemia de COVID. Y lo más importante también, que no deja, como digo, segundo, en un plano que está casi a nivel de esto, es de nuevo, ponerle ojo al tema de la epidemia de dengue que tenemos a nivel nacional. El dengue, de plano, de entrada mata. El COVID, si se logra manejar a tiempo o se busca ayuda, puede tener grandes probabilidades de poder salvar tu vida, salvo los casos que se encuentran con ciertas comorbilidades que tal vez en la enfermedad prácticamente pues los debilita de tal manera que pueden se complican y pueden tener un grave riesgo a su vida. Pero lo importante es que el dengue sí, por el tema de que estamos enfocados en una pandemia, las medidas a nivel comunitario han sido descuidadas y estamos viendo una gran cantidad de ascenso de casos de dengue. Incluso ha habido muertes por dengue grave dentro de los hospitales, y algunas de ellas, como no han sido todavía, realmente hay una comisión de certificación de casos que tiene que buscar la manera de hacer un trabajo un poco más activo para que tengamos una certeza de la realidad de lo que es las muertes que nosotros estamos teniendo. Algunas pueden ser con COVID por la asociación de lo que es el tema de la sintomatología, o sea, la tipificación de casos, pero hay otras que sí pueden ser dengue hemorrágico o dengue grave, como se le llama actualmente en la clasificación. Pero sí debemos tomar esas situaciones de una manera muy responsable. Creo que lo que se habló con Homer, lo mismo, el tema comunitario, el tema del entrenamiento inmediato de personal, el tema de reaperturar por lo menos la parte de salud, hacia un abordaje comunitario que tiene que ser inmediato. Hay una gran cantidad de personal desplegado a nivel
del país, pero sí también existe un déficit de personal y creo que el Estado es el momento de que también retome esa situación de cómo va a tener el sistema público de ahora en adelante, porque con personal temporal la situación realmente no es sostenible y yo pienso que debe buscarse el concurso para mejorar el reclutamiento, para tener personal ya formal, dentro de la Secretaría de Salud, en el sentido de todo el nivel de todos los niveles de atención de la red de servicios, de las unidades productoras de servicios de salud a nivel de todo el país. Entonces eso es otro reto, que es el tema de cómo se va a tener una adecuada cobertura a nivel nacional en todos los niveles. Muchas gracias. La participación esta mañana del doctor Manuel Gamero con nosotros en la entrevista. Vamos a cerrar con el doctor Omer Mejía. Estudiantes, médicos egresados deben contratarse. Habla la doctora presidenta del Colegio Médico que hay muchos médicos desempleados. Ustedes que ya tienen experiencia y también, y aquí están lo confirmando ya en medios digitales lo que les decía hace un momento, que dice la siguiente noticia. A pesar de tener más de 3 meses para preparar, el Ministerio Público confirmó que los predios donde instalarán los hospitales móviles, de los cuales esperan 2 para este viernes, carecen de los servicios básicos, no están listos para la instalación. Doctor Omer, sus recomendaciones finales a la población sobre esto de los hospitales móviles, sus comentarios y también de la contratación de médicos ya graduados que están sin trabajo y unos que están esperando el certificado de que ya son egresados universitarios como galenos. Agradezco como siempre su comparecencia. Le cedo los micrófonos y cámaras de Canal 11. Sí, con respecto a los médicos, la presidenta del Colegio Médico, nuestra presidenta, la doctora Suyapa Figueroa, tiene totalmente la razón. Hay un número considerable de médicos desempleados que necesitan incorporarse a las acciones que en este momento está sucediendo con la pandemia. Yo creo que en este momento se debe de establecer un acercamiento entre el Colegio Médico, entre la Secretaría de Salud, el gobierno y todos los actores. Como ya hemos dicho, no podemos trabajar de manera aislada ante una situación como la que estamos viendo en este país con esto de COVID, que están incrementando los casos, las muertes están subiendo, es una situación a nivel mundial y debe de haber un acercamiento porque hay una buena cantidad de médicos desempleados con experiencia que nos pueden en este momento ser vitales e importantes para el manejo del COVID-19 y a eso también va a ser importante que aquellos que tengan la carta de egresado se puedan también contratar. Entonces son recursos humanos en este momento. Como una guerra, cuando vamos a batalla, que cuando ya la gente de experiencia ya ha disminuido ese número de recursos, hay que hacer uso de la gente que no tenga la preparación como los de experiencia, se van a ir formando con las personas que están ahí en las salas, que tienen la experiencia para que estén dando directrices, estén supervisando, pero sí es muy importante establecer una coordinación con el Colegio Médico para poder contratar a un buen número de médicos que se encuentran en este momento sin empleo. Con la instalación de los hospitales móviles, sí, tienen que tener todas las condiciones de tener lo que es agua potable, lo que tener energía eléctrica y tener todas esas medidas, porque en una pandemia es fundamental tener estas necesidades básicas. Eso sucede ante cualquier situación, cualquier desastre natural, cualquier evento. Ahorita en esta pandemia, que todos los hospitales o todos los establecimientos que estén brindando una atención a pacientes COVID deben de contar con las necesidades básicas, lo que es agua potable, energía, también el personal de aseo y limpieza y con las medidas de bioseguridad. Y ya para despedirnos, pues, y agradecerle a usted como siempre el espacio que nos brinda a nosotros desde la Secretaría de Salud y como responsable, como médico epidemiólogo y coordinador nacional de la vigilancia epidemiológica de COVID y de otros virus respiratorios a nivel de la Secretaría de Salud, pedirle a cada ciudadano que por favor, si va a salir, se coloque su mascarilla. Usted, una persona infectada que no se coloque una mascarilla puede contagiar mínimo a 3 personas, en promedio a 5 y máximo a 10. Hemos visto 8 departamentos del país y dentro de esos 8 ya vimos los que están de color rojo.
Esos de color rojo es porque la densidad poblacional en esos departamentos es mayor, y cuando hay mayor densidad poblacional, sobre todo en Cortés, en Francisco Morazán, que son los que tienen mayor densidad poblacional, una persona que tenga el virus del SARS-CoV-2 puede infectar a mínimo 3 personas, promedio 5 y máximo a 10. Imagínense luego lo que van a hacer estas personas infectadas multiplicando este virus. Por lo tanto, debemos de usar la mascarilla, debe de ser parte ya de nuestra cultura. Yo sé que al principio es difícil acostumbrarse a usar la mascarilla, pero hoy con esta pandemia debe de ser parte de una cultura de salud, poderla utilizar al momento de que nosotros salgamos de nuestra casa, y si tenemos síntomas respiratorios, pues colocarnos de inmediato y buscar atención médica oportuna al establecimiento de salud que está más cerca de nuestros lugares de domicilio. Entonces, solamente pedirle a la población, sumemos esfuerzos, al colegio médico también, que ya vemos que ya se está acercando, está buscando cómo podemos apoyar también a través de su presidente y la junta directiva, y que este número de médicos que están desempleados se puedan sumar para combatir el COVID-19, y también aquellos que ya tienen la carta de egresados van a ser recursos importantes también para ser contratados, licenciado Valladares. Muchas gracias, y estaremos compartiendo pues en otras entrevistas con usted y con la población hondureña sobre este tema importante del COVID-19. Muchas gracias al doctor Omer Mejía por haber participado esta mañana en la entrevista. Antes de irnos, otro tema importante. Ayer en la noche pasaba una noticia que cuesta más de 4.000 lempiras la carga de frijoles en los mercados sanpedranos. Producto de esto, mi compañera Gisela Calix nos va a informar que debido a esa especulación, están aprovechando esta pandemia, las autoridades de Banasub proponen a disposición camiones con productos, entre ellos los frijoles. Para que compren los frijoles más baratos, busquen esos camiones de Banasub. Gisela, con esto cerramos. Los invito a seguir en compañía de Canal 11. Tenemos una novela interesante, hay muchas personas que diariamente están viendo esta novela. Luego nuestro programa de cocina vendrá Hoy es tu día, y a las 12 del mediodía estaremos con Kelly Olivera e Isabela Chévez y todo el equipo de prensa, corresponsales en todo el país, al igual que la Alianza Informativa Latinoamericana, llevándoles las noticias de Honduras y el mundo. Gisela Calix, con ella cerramos sobre este tema de los frijoles. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. A continuación, Luis Pinel, él es gerente de Banasub, pero cuando a partir de este día van a realizar distribución de frijoles en las diferentes colonias de la capital de la República, con el propósito de que se evite la especulación y los mismos serán a bajos precios. Escuchemos a continuación. Móviles por instrucción del señor presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, la designada presidencial María Antonia Rivera, a fin de que podamos hacerle frente a esa ola especulativa que en estos últimos días se ha querido suscitar, en virtud de que el grano de frijol, la medida ha llegado inclusive a 90, 95 lempiras, y eso pues en detrimento de la economía del pueblo hondureño, que en este momento más bien nosotros deberíamos de estar en un momento de solidaridad, ¿verdad? Y no aprovechar de esta crisis para podernos agenciar algunos recursos más. En ese sentido, pues, el señor presidente de la República nos ha instruido para que hagamos todo nuestro esfuerzo y pongamos a disposición del pueblo hondureño la medida del maíz, la medida de frijoles a 65 lempiras, y es decir a 13 lempiras la libra. ¿Capacidad de abastecimiento en diferentes puntos? Claro que sí, estamos colocando en este momento aquí en Tegucigalpa 5 unidades móviles, de 6 que tenemos, 5 unidades móviles. En San Pedro Sur estamos colocando 2 unidades móviles, estamos colocando 10 carpas aquí en la ciudad de Tegucigalpa, 3 carpas en la ciudad de San Pedro Sula, las cuales pues estarán ubicadas en puntos estratégicos, de tal forma que el pueblo hondureño pueda tener fácilmente a la mano poder comprar lo que es el grano de frijol. ¿En qué colonias se van a estar ubicados esos camiones, y también se va a limitar la venta de los mismos a 2 libras por persona? Vamos a limitar la venta del frijol a 2 libras por persona, esto porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas, queremos ser eficientes. No se trata de venderla por mayor, sino que se trata de beneficiar a la mayor cantidad del pueblo hondureño. Igualmente, pues hoy las unidades móviles estarán visitando más de 10 comunidades, San Buenaventura, estarán visitando Nueva Armenia, en fin, varias comunidades fuera de Francisco, fuera de aquí de Tegucigalpa. Igualmente, pues aquí en el Distrito Central, pues estaremos en el estadio, estaremos en Villanueva, en fin.
estaremos visitando N cantidad de colonias donde tenemos puntos fijos, y esa es una de las modalidades que ha impulsado el señor presidente de la República a través de las unidades móviles, llegar a más hogares a través de este mecanismo. Luis Pinel, en torno a la calidad del producto, señor gerente. Es calidad de primera calidad, es un producto de fácil cocción, es un producto donde el pueblo hondureño pues podrá disfrutar de un producto de primera calidad y lo más importante, a un excelente precio. ¿Cuántos quintales estarán a la disposición de la población? En este momento desconozco, recordemos que tenemos a disposición en 89 puntos de venta a nivel nacional, tenemos en este momento 7 unidades móviles, vamos a ubicar 10 puntos fijos aquí en Tegucigalpa, 3 puntos fijos en San Pedro Sula, y aquí pues lo más importante es que logremos suplir esa demanda que el pueblo hondureño necesita y que el pueblo hondureño tenga una oportunidad para poder ahorrarse algunos lempiras en estos momentos de crisis. ¿Y hay abastecimiento del grano para evitar la especulación y el acaparamiento? Contamos con el apoyo del señor gerente de Lima, como le repito, el señor gerente de Lima, pues yo reconozco siempre públicamente el trabajo que hace, no es fácil andar buscando este grano tan importante y tan sensible a nivel nacional. Él a veces se va a meter a comunidades donde muchas veces ni siquiera llega a lo que es el servicio de telefonía, y así pues sacrificando su familia para poder mantener la reserva estratégica. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Luis Pinel, quien es gerente de Banasupro, cuando a partir de este día salen varios camiones a distintas colonias de la capital para que la población pueda adquirir frijoles a precios bajos. Por este reporte vuelvo con usted al set municipal.